estoy escuchando música clásica, dejando de lado que este Marte y este eclipse está generando malos entendidos, no me sé expresar, pido 1000 disculpas por favor por un comentario que hice, no sé en qué contexto lo dije, parecería que desde hace unas 2 semanas no hago más que pedir disculpas por abrir la boca. Entonces, hoy se me ocurrió, hoy no, hace unos 5 días que estoy soñando con Madame Lenormand y con Josefina Rose, se llamaba Rose, esa mujer amada de Napoleón, discípula de Madame Lenormand, que no tenía dientes, porque se había criado en los territorios franceses de las islas del Caribe, Dominicana más precisamente, y como el padre criaba plantaciones de azúcar, caña de azúcar, ella se crió con los creoles, una mujer criada a monte realmente, pero perteneciente indudablemente, volvía a Francia, terminó siendo la esposa de Napoleón, que después de derrocar y de la época de Robespierre y todo lo demás, decide reinstaurar lo que es el imperio francés. Se coronó César y luego emperador. Entonces uno cuando ve las cartas de Lenormand y se pregunta ¿por qué solamente usaba? Yo les voy a traducir la historia literal, resumida, está en inglés, resumida por Mary Greer, es brillante mujer, inclusive ha estado en el Museo de Londres, donde está el más antiguo mazo de tarot, hecho por Etelia, que es un sinónimo, es un nombre invertido, porque estaba prohibido. Madame Lenormand jamás tuvo cartas de Lenormand. 2 años después de que muriera, y dada su fama y su prestigio, una mujer con una vida increíble, desde su librería, imagínense, 1730, una mujer manejando una librería donde se abría una cortina y donde los reyes y príncipes y toda la corte iba a hacerse leer las cartas por esta mujer que es increíble, pero hace noches que estoy soñando con ella y en el sueño me decía, son 36, yo amo la astrología. Y fíjense, oh casualidad, y perdonen el ruido de la calle, que tuvimos feriado ayer y hay mucho movimiento hoy. Ella usaba increíblemente los números de las cartas que tenía en la mano, que eran cartas de póker generalmente, y unas cartas muy antiguas donde estaba escrito, está en el Museo de Londres inclusive, les voy a dejar el link, y ella hacía 3 preguntas. La persona entraba, yo ahora se los voy a traducir, déjenme correr esto un poquito, y le hacía 3 preguntas al consultante, algo así como el PIN, y le preguntaba a Madame Lenormand, ¿cuál es el perfume que más le gusta? ¿Cuál es el animal al que le tiene más terror? ¿Y qué comida es la que prefiere? Luego empezaba su lectura. Apasionante realmente. Detalles. O sea, cuando uno distrae la atención racional de la persona con una pregunta
para cortar un poquito la tensión de lo que te van a decir. Y uno se pregunta por qué usaba las cartas de espadas para una cosa tan buena, porque son las mejores cartas de normal, son las espadas. Acá los corazones, las espadas, la dama, el as, la torre, la carta, el jardín, el ancla, el barco, los comienzos de los niños, el caballero de espadas, la reina de espadas, el ramo, y el rey de espadas, los lirios. Usaba como detrimento, como cosa oscura, como cosa tremenda, aparte sacando los anillos, los contratos, que era muy difícil firmar un contrato en esa época, el oso, el látigo, la cruz, todas cartas de oro, aunque ustedes pueden traducirlas como cartas de bastos. Pero ¿por qué en las nubes, la víbora, la reina de oros en el inserto, la montaña, los ratones, el zorro, pertenecen todas a las cartas que nosotros consideramos las mejores cartas del tarot? ¿Pero por qué? Y bueno, y los bastos, que tienen que ver con la supervivencia, el fuego, el ataúd, los pájaros, el yerbitrae, los recursos, la llave, el trébol, la reina de bastos o la encrucijada, el libro, el oculto, las noticias que se esperaban. Y acá esperen un poquito que me atravesé con el corazón. Y el corazón se mantuvo como corazón. Hay 9, 3, 4, 5, la reina de copas, la cigüeña, la hoz, que estaba muy de moda porque era la época de la Bastilla. Ella estaba presa con Josefina Rose, esta mujer que no tenía dientes, era hermosa y se casó con Napoleón, el amor de Napoleón. Tenemos la estrella, la intuición, las metas, la casa, la seguridad, la estabilidad del rey de copas, el jinete y el perro, la lealtad. Estas no cambiaron, los corazones no cambiaron. ¿Por qué los oros y las espadas tenían esta connotación, es decir, las espadas, esta connotación tan buena? Porque obedecían a lo que era el orden militar, jurídico, y estamos hablando de un imperio. Ella fue presa, ahora lo voy a leer, lo voy a traducir literalmente. Déjenme bajar la música primero y déjenme empezar a leerles lo que es la vida. Marie-Anne Lenormand. Una de las se los estoy traduciendo literal. Una de las francesas más famosas en los orígenes de la cartomancia y una fortune teller. Una fortune teller profesional es una adivinadora profesional. Decía las fortunas, de lo fortuito, de lo que iba a venir. O sea que ella pronosticaba, pero primero se basaba en el pasado. Habló de Moreau, de cómo le iba a matar una mujer. Era increíble, su vida era increíble. Marie-Anne, como mi hija Sophie Marie-Anne Adelaide Lenormand, 1772-1843. En el año que mis tatarabuelos llegaron a Sudamérica, a Argentina primero y luego Uruguay. No era solamente una cartomante, pero era una leedora, leía la palma de la mano, era una intuitiva desde niña. Y otras técnicas de adivinación. Para el tarot, ella usó siempre el tarot, usó el de Etelia. El tarot de Etelia, que usó otro nombre por supuesto, estaba dado vuelta al revés,
porque estaba prohibido, fue prohibido, te metían preso por decir lo que iba a pasar. Vamos a hablar de su infancia y de su orfandad. Marianne era una niña muy pequeña cuando su madre muere, dejándola con su padre, una hermana y un hermano. El padre se casa nuevamente, pero cuando él muere, inmediatamente de casarse, Marianne y su hermano y su hermana fueron dejados al cuidado de la madrastra. Imagínense la época, ¿no? Estaban cortando cabezas, la guillotina, la Revolución Francesa, que medio con Robespierre se le fue la mano, ¿no es cierto? Tal es así que entró la época del terror de Robespierre. Cuando se vuelve a casar su madre, su madrastra, los 3 pequeños Lenormand no estaban al cuidado de nadie. Entonces, esperen que acerco la cámara porque no veo. Porque no había consanguineidad, no había lazo sanguíneo ninguno. Pero, asimismo, esta madrastra tenía, por su padre supongo, le había arreglado para tener una buena educación. Con el resultado de que Marianne fue enviada en esa época a una serie de colegios. Y ahora vamos a ver lo que dice. Firmado por Napoleón sobre religión y Lenormand. Un hombre tiene necesidad de algo más grandioso, más sorprendente. Es mejor para él, para el hombre, para el ser humano, buscar en la religión, y no es religión lo que ofrece Mademoiselle. Mademoiselle nunca se casó y murió a los 72 años. 71, 72. Firmado por Napoleón, que por supuesto se las cantó todas, le contó cómo iba a dejar a María Antonieta, porque no podía, María Antonieta, perdón, Josephine. Ahora vamos a leer un poquito de su historia, porque ella no podía tener hijos, y necesitaba un sucesor al trono, etc. La pequeña amanuense, o el Little Diviner. Un amanuense es el que escribe, como que recibe mensajes y los escribe, o es el que se toma el trabajo de escribir, es el secretario. La palabra amanuense viene de ahí, el escribidor, como diría García Márquez y otros cuentos. Mostrando habilidades psíquicas desde los 7 años e interesada en muchas formas de adivinación desde una edad muy temprana, la llevaron a un colegio, a un convento benedictino para niñas, ¿no? Ella profetizó sin parar la muerte de la Madre Superiora y su posición antes de que ocurriera, y no fue una de sus más famosas predicciones. Por eso a los niños hay que creerles de vez en cuando. Esto la metió en problemas, lógicamente, castigada, y porque no estaba de moda, no estaba bien, primero, que los niños hablaran, y segundo, que dijeran, mire, Madre Superiora, mire que usted va a perder el cargo y viene otra en su lugar. No es prudente, dice la autora, antagonizar con los ricos y los poderosos y ponerte en contra de tus enemigos. Es muy riesgoso pronosticar mala fortuna y conseguir el apoyo de otros que quieran saber de esta niña prodigiosa. Por esta razón, ella escribió, Napoleón Bonaparte resintió toda la vida, escrito por ella cuando era ya adulta, toda la vida la influencia que tuvo sobre su esposa Josephine Rose de Beauharnais, porque era de Beauharnais,
Ahora vamos a ver su ida a París. En tiempos, a los 14 años, era un aprendiz en un molino. Yo supongo que era una hilandería. Moliner es como una hilandería. Lenormand persuadió a su madre, a su madrastra, para que le permitiera ir a París a los 14 años. Supongo que la gente vivía hasta los 20, a los 14 uno ya se casaba, tenía hijos, etc. Para permitirle ir a París a buscar fortuna. Su padre, el marido de su madrastra, la ubicó en una pequeña tiendita donde aprendió a bookkeeping, es a llevar la contabilidad de los libros. Era brillante en aritmética. Ella opinaba que Ptolomeo, Platón, todos los temas, Lavater, veía la quiromancia como una ciencia exacta. Esto lo dice ella. E inclusive leía todos estos escritos sobre el mundo esotérico y se decidió a adoptar las ciencias herméticas, el esoterismo, como una profesión. Lo adoptó a través del magnetismo, la astrología, la psicognomia, astrología, o sea que se estudió trabajando en una librería, imagínense, a los 14 años, y sabía leer, saber leer en esa época era algo extraordinario. Entonces, por ejemplo, las claras de los huevos, de acuerdo a su otoño, de origen romano, los granos de café, te leía el huevo. ¿Vieron cuando uno se pasa un huevo para el cuerpo y lo lee? Los granos de café, que fue la cafemancia o la teomancia, como grabé el otro día. Y inclusive que no tenían base científica ni autoridad. El palo de encontrar agua, de Diving Rod, las varas del nigromante, lo practicó, pero lo catalogó de supersticiones y las rechazó, como que fue muy selectiva. No le gustaba la cartomancia, ni el arte de leer las cartas. Increíble. Esto lo escribió ella. Usaba cartas, pero era por un medio cabalístico, por los números. Y este es el punto que quiero tocar fundamentalmente, porque ustedes dirán que yo estoy obsesionada con los números, pero no. La Kabbalah judía es muy antigua, está basada en los sefirot, en los números, en lo que son todos los 10 puntos fundamentales desde el 1 hasta el 10 que te dan un panorama de la vida. Por eso los números son tan importantes, tengas el mazo que tengas. Y uno se pregunta, pues entonces, ¿por qué retiró de los mazos de tarot, o de los mazos que se usaban, que nunca los retiró ella, esto fue hecho 2 años después, los 2, los 3, los 2, los 4 y los 5? Yo supongo que usaba un mazo de póker, o supongo, porque en el tarot de Eteilia están de los arcanos mayores, los arcanos menores, prohibidos, todo lo demás. Entonces ella lo usaba más o menos como decir, bueno, voy a darle un valor. Suponte que yo te pregunto, ¿qué aroma te gusta? Y tú me dices, esperen un poquito a ver si tengo algún aroma acá. Yo uso estos aromas como una mancha. Y te digo, ¿me puedes elegir? ¿Prefieres esencia de naranja? ¿Prefieres esencia de... Ahí este no veo, este es de pino creo, y este es de rosas? Entonces, de acuerdo a la respuesta
Yo supongo que ella les daba un valor. Si te gusta el olor a rosas, inclusive están las respuestas acá. ¡Ah, qué rico, por favor! ¿Y qué animal le tienes miedo? O sea que ya hacía una asociación. Luego sigue, espera un poquito, para ella eran ciertas supersticiones, el arte de leer las cartas lo usó de manera cabalística por las figuras que estaban dibujadas y los números. El número era fundamental para Madame Lenormand. Por eso acá quiero interrumpir un poquito, porque en el sueño que tuve, esos sueños que suelo tener, una voz me decía, miren que yo no hablo con muertos y no tengo esquizofrenia todavía, capaz que la tengo y no me doy cuenta, porque suelo tener respuestas muy violentas a comentarios que me hacen según lo que acabo de leer en mi página. Que no son violentas, son simplemente preguntas. Por favor, ¿dónde he puesto el error? Y por favor, escribo con mayúscula porque he perdido el ojo izquierdo. No es que grite cuando escribo. Por favor, eso es un detalle. En el sueño, yo veía las 36 cartas y una voz me decía, elegí 36 porque hay 12 signos. 1, 2, 3, 4, la casa de Cáncer, 5 Leo, 6 Virgo, 7 Libra, 8 Escorpio, 9 Sagitario, 10 Capricornio, 11 Acuario y 12 Piscis. Si 12 cartas, 12 por 3 me da 36. Entonces, con la primera carta me decía la voz muy suave, muy dulce, la voz que habla dentro de la cabeza de uno, es como un peloteo mental, no es que oigo la voz de la persona. Me decía, tú pones una carta base en la casa de Aries, en la casa del yo, y luego te van a sobrar 2 cartas. Es decir, 3 por cada casa, tú vas a usar todas las cartas de Lenormand. Apasionante realmente. Lógicamente que los números, ahí está la decisión del ser humano, si van a elegir, por ejemplo, la carta número 1, que es el jinete, que coincide con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de bastos. Y si ustedes leen el 9 de bastos, ahí tienen una opción, van a leerla como 9 de copas, el deseo del corazón, o la van a leer como realmente se interpreta el jinete, que es una idea, un punto de creación, un proyecto que está entrando a tu vida, que es precisamente lo que está en este librito tan chiquitito, que fue el primer método, que se llama The Master Method, que usa 6 temas, 6 por 6, 36. O sea, nunca puso un gran tabló. Eso fue creado después. Y estoy hablando de Mary Greer, una especialista en Lenormand. Muy bien, estoy traduciendo nada más. Y estoy en total acuerdo con todo lo que está escrito y estoy traduciendo. Entonces, se basaba en los números e hizo la primer predicción. Predecir es decir, no, sabes que me parece que esto no va a pasar, con una certeza, la maldición de Cassandra, ¿no? A los 17 años, en el momento cuando Luis XVI, convocado por el Estado General, que ella le decía, tú vas a hacer tal cosa y te veo coronado, ahora lo vamos a leer. Imagínense, cuando dijo eso. Entonces, también ella avisó o predijo la caída de la monarquía
which number is it? Después de 8 centurias de existencia, estamos hablando de 800 años, la casa de los Borbón. El de la dispersión del clero, todos los la Bastilla de Gillette fue el creador de la Bastilla, no daba literalmente abasto. Y ustedes miran, Rose, ¿para qué nos estás contando de Madame Lenormand? Porque hay que saber lo que vivió esta mujer por respeto a los que amamos las cartas de Lenormand. Ese léxico, ese entendimiento, leo los números, ahora inclusive hay otro más muy antiguo, ella escribía o alguien escribió pequeñas sugerencias, porque ahora vamos a ver cómo nace la historia. Entonces, la dispersión del clero y la supresión de los conventos, donde eran mandadas las mujeres que no tenían marido y donde eran mandados, y los conventos se quedaban con el dinero de esa viuda o de esa mujer que había sido divorciada, separada o rechazada porque no le dio hijos al hombre, ¿vieron? Muy bien, donde se metían a los niños sin padre, etcétera, etcétera. Lenormand se tomó muy en serio el arte. La corte de Napoleón o sociedad, esperen un poquito, the Court of Napoleon Society and the First Empire, y logró que Napoleón fundara la primera sociedad artística con los más hermosos testigos de la época, autores, pintores, heroínas, etc. Firmado Frank Booth. Vamos a ir a la pequeña amanuense. Muy poco tiempo después que estuvo establecida en la Rue de Tournon, al número 5, fíjense el número 5, el sumo sacerdote, que es uno de los números que me gustaría mucho hablar, el 5 y el 6, como una vendedora de libros y secretaria, imagínense una mujer, secretaria, cuidadora de libros, que al frente era todo un negocio pequeño de venta de libros y en el fondo estaba el cuarto de leerte las buenas suertes o la fortuna. Fundó la primera empresa, de abrir las cartas, apasionante realmente, algo así como té y tarot, ¿vieron? Muy bien. Luego, ahí fue donde prosperó como una fortune teller, que hay que tener mucho cuidado. No se entra en la categoría de adivino, sino de futuróloga o, a ver, no sé cómo es la palabra exacta, ya me voy a acordar. Porque hay dos tipos de tarot. Uno predictiva, el tarot predictivo. Durante el periodo de la Revolución Francesa, los cambios históricos más grandes de la historia. Muy bien. Adquirió tremenda fama debido a su propia autopromoción y a la gente con la que se relacionaba. Y luego fue una escritora. Raro que una escritora no haya creado sus propias cartas de tarot. Pero también debido a su reputación y a su fama, llegó a golpear a sus puertas. A través de los años, mucha gente de la realeza francesa y de la élite revolucionaria fueron sus clientes, entre los cuales se encuentra el príncipe de Lamballe, el superintendente de la reina María Antonieta, que fue decapitada, Honoré Gabriel Riquetti, el conde de Mirabeau, Robespierre mismo, el Talleyrand, Alejandro de Rusia, el zar Alexander de Rusia, etcétera, etcétera. La pequeña prisionera.
Esperen que les voy a volver a poner la música. A ver si la encuentro. Se disparó la música. Muy bien. La pequeña amanuense o la pequeña escriba, escribiente, escribidora. Al tener estas, mostrando sus habilidades psíquicas, esperen un poquitito. Esta amanuense, aprovechando todo este periodo, cae prisionera. Su madre y su padre habían sido realistas a muerte. Y muy tempranamente en la carrera de la joven Marianne, se unió a un complot contra María Antonieta. Acuérdense que era la época de la Revolución Francesa, donde tú dejabas en un sobre, mirá que me parece que tal persona está haciendo algo, y a la guillotina. Fuera de la prisión. Pero fue llevada presa, y cuando estaba en la prisión, cuando estaba en la cárcel, se le alcanzó una nota de otra prisionera. Una creole es una criolla blanca. ¿Qué quiere decir creol? Yo soy creol. Creole es la raza en la cual el padre o la madre son de otro país y nacían en América, en Sudamérica, en el Caribe, de ahí vienen los creoles en el Mississippi, la cultura creol y la palabra criollo, hijo de una nativa con un inmigrante. Un inmigrante o una persona que venía de Europa. Ahí está la palabra criollo o creole. Y esta criolla blanca, de piel blanca, de Martinica, que había escuchado de Marianne y sus predicciones, y quería algunas respuestas para ella misma. La señora era una dama. Madame de Beauharnais, conocida como Rose, era la esposa de un aristócrata francés que le transmitió, entre otras cosas, una serie de enfermedades venéreas, tuvo unos hijos con él, etcétera, etcétera, después no pudo tener más hijos, llamado Alexandre François de Beauharnais, por supuesto, vizconde de Beauharnais, el 28 de mayo de 1760, el 23 de julio de 1794. Era un general y había sido presidente. Estamos hablando de esta muchachita creol que había nacido entre las cañas de azúcar, que era el imperio, endulzar una taza de café, eran esclavos y esclavos llevados a Martinica. O sea que ella se crió descalza entre los esclavos de Martinica, comiendo cañas de azúcar. No tenía un solo diente. Por eso se reía, era una muñeca. La esposa de Napoleón, Napoleón se enamoró de ella. Napoleón tenía debilidad por las mujeres mayores. Ella era 10 años mayor que él y se tapaba la boca cuando se reía. Entonces su esposo había sido el presidente de la Asamblea Constituyente Nacional, acusado de haberse podido adecuar y defender Mainz, y fue tomado por la policía en 1794 durante el reinado del terror y puesto preso. Por lógica, su esposa Rose, Madame, que hoy la conocemos como la esposa de Bonaparte, Madame de Beauharnais, también fue tomada presa y fueron acusados de ser enemigos de la revolución. Eran dos de la cantidad de víctimas. Las cárceles no daban abasto de estas muertes caóticas en la época de la batalla del terror, con Robespierre al frente, por los revolucionarios que
la libertad, cuando uno no sabe qué hacer con la libertad, hay que tener un cierto control. Somos hijos de la disciplina, desgraciadamente. Déjenme agarrar un mate. Muy bien. Entonces, a ver, miren que la pasión de lo que pasó. Junto con otros políticos presos, ella estaba muy ansiosa. Rose, se llamaba Rose. Me vengo a enterar ahora que su clienta favorita, la que la protegió toda la vida, esposa de Napoleón, se llamaba Rose. Le dijo que era un poquito supersticiosa. Claro, se crió con las esclavas en la isla de Dominicana, traídas con sus rituales muy antiguos, y le pide que le lea la fortuna. Marianne le dijo que después de tremendos dolores e infortunios, Rose se iba a recuperar, se iba a casar con un soldado y lo iba a seguir hasta que llegara a la cumbre más alta del poder. Imagínense, no le habrá creído una palabra, ¿no? Pero miren qué apasionante. Muy pronto, siguiendo la predicción de Madame Lenormand, Rose, su primer esposo, fue guillotinado. Quedó viuda. Y 5 días después ejecutan a Robespierre. Le cortan la cabeza al gran cortador de cabezas, el que había organizado toda esta revolución. Muerto Robespierre, se deshace el Comité Público de la Seguridad, de acuerdo a lo que Lenormand ya había dicho, y en esos días sueltan a Rose junto con Marianne Lenormand y otros que tuvieron la suerte de sobrevivir el reinado del terror. Los muertos no se quejan, sigue el artículo. Rose pronto se acordó de Marie-Anne Lenormand, Marianne, en la calle 5 de la Rue de Tournon, y continuó patrocinando y ayudando a esta mujer en su pequeño negocio. Y esta mujer, conocida como Josephine, el nombre que su nuevo esposo prefería a Rose, se convierte en la primera emperatriz de Francia, tal como lo dijo Rose, Rose, el esposo nuevo de Rose era Napoleón Bonaparte, que llegó hasta la cima del poder. Muy bien. Dejando de lado que después la metió presa y todo lo demás, porque se hicieron muy amigas Madame Lenormand y Josephine Rose. ¿Saben que recién me entero que se llamaba Rose? Y cuando la deja, él le diseña un jardín que dejé. Yo no me acuerdo si le mostré las rosas, pero ella cultivaba rosas. Las rosas del jardín de Josefina en el pequeño castillo, búsquenlo porque es una belleza. Seguimos adelante. La carrera larga de Marianne Lenormand como una adivina, o como una, yo no diría adivina, fortune teller, ya voy a encontrar la palabra en castellano, como una profetisa, como que atravesó, imagínense, de los 14 hasta los 72, pero fue puesta presa unas cuantas veces. Algo que no era sorprendente dado el cambio de los tiempos y los royalistas, los realistas, y sus inclinaciones. Lo que es sorprendente es que más que Cagliostro era el gran cantante de soprano castrado, porque se los castraba en época clásica porque no se permitía por la iglesia que las mujeres y los niños cantaran, entonces se castraba
Hay una canción hermosa, una ópera hermosa. Le rose anche le spine, la vida de los castrati. Era muy popular en el tiempo de la historia, en esta época de la historia francesa, cuando la superstición estaba en boga. Estaba muy débil la religión católica. Lógicamente, se terminó con todo lo que era la iglesia y el poder de los reyes. Y cuando los buenos vecinos o ciudadanos tenían que dedicarse a la virtud. Entonces, muchos biógrafos son muy cuidadosos, la consideran un fraude como Cagliostro y otros, etcétera, etcétera. Metida en la política, en el comité de Napoleón, etcétera, etcétera. La describen como una persona espantosa, etcétera, etcétera. Luego, el ministro de Finanzas de ambos reinos, de Westfalia y Württemberg, presidente von Malchus, el conde de Marienrod, vio que estas prácticas no estaban bien y decide que esto hay que hacer una ley para que no se lea más la suerte. Entonces, mientras usaba el tarot Etelia para su trabajo, no se limitó a eso y experimentó con una cantidad de números y la numerología de la masonería y del ocultismo, de la lectura de manos, porque te decía, $50 para leerte las suertes, $100 para leerte las palmas de la mano, o $2 para decirte no sé qué cosa, pero no permitía preguntas. Y dicen, mientras iba cultivando su reputación, no fue acusada de fraude, pero apareció responsable del arte, de lo que es las artes ocultas, la fortuna y la familia. Se retiró muy rica, volvió a su ciudad natal de Alençon, y se describe sus últimos años como muy bajita, era muy petecita, gorda y simple, muy simple. Nunca se quiso casar y no se casó, pero de todas maneras, cuando murió su hermana, ella adopta a sus 2 hijos, y tomó al hijo de su hermana y lo adoptó porque quedó huérfano. Luego de muerta esta mujer, Lenormand, dejando de lado que ella dijo que se iba a morir a los 100, algo así como mi madre, ¿vieron? María Lenormand muere en el año 1843. Tengo que decir que era del signo de Cáncer. Resulta que aparece con el nombre de María Lenormand un mazo de cartas que fue nombrado en su honor, que aún permanece muy popular en Alemania. Miren qué apasionante. De las secretas memorias de la emperatriz Josefina Rose. Lo estoy traduciendo. El hombre debe tener esperanza. El hombre, el ser humano, debe saber, debe confiar en algo maravilloso. Él tiene que tener un estado futuro por el cual tenga motivos para vivir, más allá del mundo visible. Entre las personas, la magia, la necromancia, que era leer los restos de los muertos, son el instinto religioso y uno de los más, esto lo escribió Josefina, y los más, como dice Mircea Eliade y los antropólogos, es una necesidad humana que tiene que ver con la adoración a algo sobrenatural. Los hombres are ready to believe everything.
cuando están prontos a creer en todo cuando no creen en nada. Tienen adivinas cuando dejan de tener profetisas. Tienen brujería cuando renuncia a la religión, porque se han olvidado de los rituales y las ceremonias para abrir las cavernas de las hechicerías y cuando cierran las puertas a Dios. Chateaubriand, 1768-1848. Memorias secretas de la emperatriz Josefina. Traducido por Jacob Howard, volumen 1848. Muy bien. Esto es una de las notas que a mí me apasiona de su vida y quiero ir a la segunda parte. Déjenme buscarla. Esperen un poquito a ver si la encuentro. Madame Lenormand, Mary Greer. Bueno, miren lo que hacía para adivinar. En el boudoir es el ambiente de la sibila. Sibila viene de los sibilinos, de los libros sibilinos, que forman la ley románica. ¿Se pueden imaginar mi encanto cuando atravesé la puerta para encontrarme con Madame Lenormand? Esto fue escrito por Gronow, el capitán Gronow de la Guardia de Granaderos, 1865. Una de las cosas más extraordinarias, una de las personas más extraordinarias de mis años jóvenes era una muy reconocida adivinadora llamada Mademoiselle Lenormand, separado, Lenormand. Estoy traduciendo de escritos del año 1816. Su residencia original estaba en la Rue de Tournon, pero en el tiempo que yo le estoy escribiendo esta carta, está viviendo en la Rue des Saint-Pérez durante la Restauración. La práctica de las artes negras ocultas o de la magia negra estaba tremendamente prohibido por la policía. Y era algo como entrar a una citadela, a un sanctum sanctorum. Esto es lo que cuenta esta persona. Primero se le hizo ingresar a una pieza grande, a un drawing room, es como un lugar con muchas plantas y con drawing significa dibujar, donde hay pinceles, cuadros, obras de arte, etc. No es un living room, es un drawing room, es un lugar donde te sirven café, etc., donde hay un fuego prendido, un lugar sumamente acogedor. Muy simple pero cómodo y con muy pocos muebles, pero con una cantidad de libros y diarios por todas partes. As one sees them como era un consultorio de un médico. 2 o 3 damas estaban ya ahí, esperando, con sus velos tapándole la cara, o salían por otra puerta, o miraban por la ventana, que e indudablemente pertenecían a los 10.000 de arriba. Los 10.000 de arriba era la aristocracia que había quedado. Cada persona estaba sumida, atendida por un empleado, secretario, y se tomaba su tiempo, dice el redactor. Luego desaparecía por otra puerta para no cruzarse con los que entraban. Por eso yo digo, en un consultorio que está la puerta entrada y puerta salida. No saben lo que me ha pasado de recibir una persona que se va y porque su marido la está engañando y que esté el amante esperando acá. No saben, eso me ha pasado en la vida real. Muy bien.
dejando de lado que no se conocían, ¿no? Entonces entraba esta pieza misteriosa que abría unos paneles en la pared secretos para prevenir la sorpresa indeseable de que cayera la policía. Imagínense lo que era eso. Imagínense reproducirlo, imagínense todas las amantes y los amantes de Lenormand poder reproducir esta maravilla de espacio creado por la persona que hoy en día tiene conferencias a nivel mundial, etcétera, etcétera, pero qué poco sabemos realmente de su propia vida. Sigo contando. Confieso que tenía esta sensación de trepidación, de temblor y de ansiedad. Iluminada desde arriba, ella miraba mucho en un espejo. Era un espejo de metal bruñido. Estaba sentada Mademoiselle Lenormand, separado en toda su gloria. Peticita, morrocotuda, siempre usaba un sombrero en su cabeza y tenía un pájaro. Ahora les cuento porque esta parte es impresionante. Dice, relata, ¿no? Es imposible imaginar una persona más fea. Está contando este hombre, ¿no? Miren lo que cuenta después, ¿no? Tenía un solo ojo y el otro era un monóculo que te observaba. Tenía una capa, fur es piel, de un gorro de piel, de la cual ella te miraba a sus horrorizados visitantes o consultantes. La pared del cuarto estaba cubierta de enormes bats, murciélagos, clavados con sus alas en el cielo raso. Tenía lechuzas embalsamadas, signos cabalísticos, tenía esqueletos. En definitiva, era todo para impresionar a la mente supersticiosa. Esta Hécate maligna abría su mazo, unos cuantos mazos de cartas, con una cantidad de figuras y números escritos. Su primera pregunta, en una voz muy profunda, era: ¿vas a querer el petit jeu? El petit jeu está muy de moda. Que era, cuenta el relator de esto, que era una formalidad. Luego te pedía la edad. ¿Qué edad tiene? Luego te preguntaba. Fíjese cómo el relato, cómo el relato tantos años después, ya era viejo el hombre que está escribiendo esto, está guardada esta carta, es como que mezcla todo, crea todo este misticismo. Primero te preguntaba la edad. ¿Qué color te gusta? ¿Qué color te gusta? Su segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿qué animal prefieres o te aterroriza? Luego, en una voz autoritaria, decía, cupés, cupés, hasta que agarraba las cartas y las mezclaba rápidamente y volaban en sus manos y decía, 6 de bastos, estás buscando fama. Y mezclaba y se le volaban las cartas. Estoy leyendo literal. Y se volaban las cartas y hay una mujer de Acuario, libro Géminis, que no reconoce, con este 6 de bastos y este 6 de espadas, se encendieron solas, por favor, que estoy dando un ejemplo nada más, que te va a dejar o que se está por trasladar esta reina de espadas, o bien tienes un negocio legal, porque la reina de espadas
representaba libre. Representa, las reinas representan signos cardinales. Muy bien. Bueno, sigue. Mademoiselle Lenormand nació en 1768 y estaba... y era famosa en 1790, 68, 69, 70, o sea que son 68, 78 a los 22 años. Se dice que predijo el infortunio del príncipe de Lamballe, su muerte miserable en manos de la población furiosa que lo apedrearon hasta morir. Habló mucho de Robespierre. Él dijo que Danton iba a ser asesinado en la bañera. Está el cuadro, que era el ídolo de la gente. El general Hoche fue envenenado, que era dorado. Ella dijo que iba a ser envenenado. Y le dijo a Bernadotte, a Northern and to Moreau, el exilio de Moreau y su última tumba. La emperatriz Josephine Rose, que le encantaba todo lo que fuera creole y era tremendamente supersticiosa, usaba, como les acabo de decir, los servicios de Madame Lenormand. Era como ir al psicólogo, ¿vieron? Que vivía en las Tullerías y tenía gran fe en sus predicciones, que siempre acertaba, que fueron verificadas. Pero, infortunadamente para la Sibila, habló de su marido y le dijo: tu marido va a ser derrotado, y perdió la guerra con Rusia. Al comentar esto y su prisión, etc., fue lo que le jugó en contra. Le dijo que le iba a abandonar, etcétera, etcétera. Y luego sigue todos los artículos, la Virgen Druida, de los journals de Washington Irving, y cómo hacía. Ella, está divina la foto, la Primera República, mandó a hacer la ella te decía, entra Josefina y le dice: tú y tu amigo han tratado, porque lógicamente fueron disfrazados la primera vez, ¿no? Era Bonaparte, han tratado de traicionarme, madame, usando ropas de sirvientes. Pero yo sé de dónde vienen. Ustedes vienen del centro de París. Si quieren saber la verdad, se sientan, si no se van. Madame de Beauharnais, Josephine Rose, inclinó la cabeza: pregúntame y diré la verdad. Pregunta de Madame Lenormand: ¿qué animal te gusta? Un perro, dijo. Los perros, dijo Josephine Rose, futura esposa de Napoleón. ¿Qué flor prefieres? La rosa, dijo Josephine Rose. ¿Qué perfume es lo que más te agrada? La violeta, dijo Josephine Rose. Debemos recordar que no se bañaba la gente en esa época, se bañaba al nacer y al morirse. Por eso de ahí vienen los perfumes franceses. Muy bien. Entonces, la tarotista puso un mazo de cartas delante de Madame de Beauharnais, se llevaba el apellido del marido, como se hace en Estados Unidos y en Inglaterra, que era como el doble de un paquete de cartas comunes de póker. Estas cartas que se llamaban el Gran Oráculo. Ya sería, supongo, cartas, porque es apasionante, acá las estoy mirando,
Búsquenlo en Google, por favor, ahora les voy a dejar el link. Y miren qué apasionante. Vamos a ver primero dónde estás parada, dijo les Ortiz, la que te decía la suerte, la divina. Dio vuelta la carta y ¿qué pudo aparecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 de copas. Pero el 8 de copas de esta carta, que sabemos que corresponde al dar la espalda, corresponde a Piscis, dar la espalda a lo que ya no sirve, el tener que abandonar algo. Esperen, 8 de copas. Está acá, pero está dibujado como es ahora, que está tan de moda y está tan caro, con los signos astrológicos correspondientes, con las letras hebreas. Mira el 8 de copas. Tiene diferentes mensajes, le dice Madame Lenormand a la futura esposa de Napoleón Bonaparte. Lo primero es que el 8 de corazones representa las estrellas en la conjunción donde naciste, y hay un águila volando, que no está en estas cartas, está en las cartas que ella tenía, que anda alrededor de donde naciste, y la tercera, una mujer cerca de una tumba. Este es el famoso tarot del Jeu que se usa tanto ahora. Entonces, tú naciste bajo la influencia de Venus y la Luna, has experimentado una gran satisfacción parecida a un triunfo, pero esa mujer de negro dice que tú vienes de una tumba y eres una viuda. Lisa Young Sutton usa mucho estas cartas, si quieren buscarla en Google, está en inglés, pero es brillante realmente. Y también hay 2 o 3 alemanas más que las usan. Luego, mezclando las cartas, pero dejando a la consultante afuera, las mezcla ella, primero le pide que saque una carta, las mezcla ella, no hace un gran tabló, porque eso es otra cosa, se viene más adelante con lo que es el juego, el famoso juego que se inventa para escapar de lo que es la persecución, de que te lean las cartas, el famoso juego o de Master Method, que es un juego, está acá. El Master Method es un juego en el cual se ponía a conjugar al banquero, como jugar, uno tiraba los dados y donde te caía, pero ya te decía la suerte. Entonces, naciste en Venus, bla, 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 eres una viuda, y en la otra, por el otro lado, con el 10 de Ten of Clubs, se te ve que has logrado manejar un negocio. Lógicamente se hizo cargo de todos los cañaverales, caña de azúcar en Dominica. Luego, mezclando las cartas, pero dejando afuera a los consultantes, Madame Lenormand le pregunta a Madame Josephine Rose de Beauharnais, futura mujer de Napoleón, que corte con su mano izquierda y que saque 14 cartas. Y esta es la parte más apasionante. 14 cartas y que las coloque en el orden que el consultante quiera. No le permitía preguntas. De izquierda a derecha. Así yo puedo leerte la historia. Imagínense, saca una, bueno, hay una mujer de Aries, Sagitario, Leo, que la segunda carta tiene una indecisión respecto en qué invertir o está impaciente. Ponemos la tercera. Por Dios que no me quiero comparar con Madame Lenormand, les estoy mostrando. La tercera es, y al mismo tiempo hay una energía muy embromada porque no sabe pelear por lo que quiere.
y mucha envidia alrededor, mucha competencia. La cuarta carta y tiene que ver con un triángulo amoroso, bla, bla, bla. Así las 14 cartas. Perdón, from right to left, de derecha a izquierda, como escribe la gente del este. Porque, ¿qué pasa? Nosotros escribimos de derecha a izquierda, pero en los pueblos judíos, en los pueblos de Oriente, árabes, lo que sea, se escribe de derecha a izquierda. Nosotros escribimos, esperen un poquito, nosotros empezamos acá y vamos para allá cuando leemos un libro y seguimos así. Entonces, de izquierda a derecha. Ella pedía que lo hicieran al revés, como hago yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso yo siempre empiezo las cartas por el signo, el primer signo va acá y luego vuelvo por acá. Muy bien. O detalle. Realmente, madame, le dice, tú eres una persona privilegiada. No te asustes por el destino que estás viviendo y que se ha predicho para tu amigo. Porque tu primera carta es el 5 de bastos. Y pegado al 5 de bastos está el 5 de copas. La constelación de la Cruz del Sur. Claro, ella había vivido cosas que no se ve en Europa. O sea que el valor que ella le da al 5 y que le damos nosotros, el 5 de copas, no era el mismo. El tema a tratar, dice Madame Lenormand, que representa a una persona griega, a un viajante, indica que tú naciste en el este o en las colonias. Ahí imagínense la cara de Josephine Rose, futura esposa de Napoleón Bonaparte. Entonces, en el dibujo de la carta es apasionante porque en la constelación hay un loro, una planta y un árbol de naranjos. El loro y el árbol de naranja que forma el tercer tema me hace pensar que has nacido en las colonias. Y la flor, que es una veratrum, muy común en Martinica, me lleva a pensar que tú naciste en una isla. Usted está totalmente acertada, Madame Lenormand, le contestó. La tercera carta, el 9 de bastos, que indica una gran distancia, me muestra que usted dejó esta isla siendo muy joven por problemas que están dibujados abajo. Y que la dejó para casarse, y así fue. Bueno, y así sigue con el 8 de espadas, que hay un nuevo casamiento, bla, bla, bla. O sea que lo que es apasionante lo que les estoy contando, porque yo tengo la teoría, y no lo voy a hacer ahora porque ya es muy tarde, voy a cortar, voy a numerar, son las 21 y 13. Perdón, pero quiero bajarles un poquito la cámara para mostrarles. Lo que yo he hecho es, para no confundirnos cuando tenemos las espadas, ustedes saben que corresponde a la mujer, a la dama, lo ideal sería tener un mazo de cartas. Este es el de Gianni Bacchetti, de Giovanni Bacchetta, o unas cartas, por favor, comunes y silvestres de póker. Y lo ideal sería, bueno, hay que decidir cómo vas a leer el 6 de espadas. Vamos a buscar el 6 de espadas. Porque una cosa es el 6 de espadas en las cartas de tarot comunes y silvestres, pero vamos a buscarlas en el inserto. ¿Dónde está el 6 de espadas? Esperen un poquitito. Espadas, acá.
9, que es precisamente la torre. Y el 6 de espadas, ¿cómo leemos? Leemos la torre como lo burocrático, como todo lo legal, como el aislamiento, y no es el 6 de espadas un aislarnos, retirarnos del mundo, salir del lugar que estamos. Lógicamente que no podemos comparar las cartas, porque los 10, los 11, ¡ay, son espantosos! Pasan cosas horribles. Déjenme bajar más la cámara, que no tiene por qué ver. Vamos a suponer que tenemos a la torre con el 6 de espada, tenemos a la dama, la consultante, que es las de espadas, ahí está el inserto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7 de espadas, que es la carta. ¿Y a ustedes no les hace acordar, si tuvieran que interpretar la carta como ese documento importantísimo que hay que firmar cuando yo digo, están todas las tapas de los libros, que el 7 de espadas es lo legal, asesorarte, la buena diplomacia, ten cuidado con los papeles que vas a firmar, lee la letra chica, etcétera, etcétera. Vamos a ir ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 8. Miren el 8 de espadas. ¿Qué nos pasa con el 8 de espadas y con el jardín? ¿Cuál es la similitud? Que muchas veces en el 8 de espadas, que rige a Géminis, dicho sea de paso, estamos tan influenciados por lo que dice el entorno, Júpiter en Géminis, con Mercurio, el mundo social que te rodea, el entorno, que yo creo que está tremendamente acertado. Claro que tomamos el 8 de espadas como una paralización, una duda, o el efecto colateral de lo que estamos viviendo. Tenemos el 9 de espadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9 de espadas, ¿por qué hay noche insomne con el ancla? Que es una de las mejores cartas, porque hay quizá demasiada calma, chicha, demasiada quietud antes de que acontezcan los 10, antes de que pase algo. Vamos a ir al 10 de espadas, el 3, el barco. Por fin se movió la cosa, por fin despegó. Entonces, ahí ustedes tienen el doble lenguaje de que por fin se terminó la espera y por fin me arriesgo y por fin me largo. Y estamos hablando de la época del mercantilismo, cuando todo iba y venían los barcos. Uno bajó de los barcos, no yo, mi padre. Vamos a lo que es la sota. Caballo de espadas, los nuevos comienzos, el tirarnos al agua. ¿Cuántas veces decimos, cuidado con la sota de espadas? Que puede ser la sota, puede ser el caballero, ¿no? Pero yo el caballo a la sota de espadas la tengo como los, déjame ver. Sí, como los pájaros, que es el 7 de bastos. Pero fíjense qué apasionante. Es esa, un niño te dice la verdad, los niños no mienten, se dice, o te dice palabras inoportunas. Y el caballo de espadas, de cierta forma, es yo quiero lo mío, arremeto con y me largo a la aventura de vivir una nueva experiencia. Tenemos la reina de espadas, el ramo. A ver si me encuentro, esperen un poquito. Pero habla de el ramo. ¿Qué es el ramo? Es el reconocimiento ajeno que corresponde al inserto de la reina de espadas, por tus méritos, por tu lógica, pero también se te pide que regales tus palabras de aliento y de apoyo, el arte, la finura de Libra, etcétera, etcétera, que también des tus palabras de aliento a los demás. Y acá tenemos el rey de espadas, que es el amor, la familia, las personas mayores, la serenidad, el equilibrio
etcétera, etcétera. A menos que esté mal aspectado, ¿vieron? Todo depende con las cartas que salgan al lado. Y entonces yo voy a cortar acá y luego, si Dios quiere, si estoy viva, mañana voy a tratar de mostrarles lo que son el método real, que es muy apasionante, que está basado en este invento de lo que es un juego de mesa que salió allá por... Déjenme ver en qué año salió, esperen un poquito. Porque ella murió y esto salió... Esperen un poquito. Salió... esperen un poquito. Religión... la emperadora de los franceses... hay que ir es demasiado largo, yo les sugiero, ahora yo les voy a poner esperen un poquito. ¿Cómo nace? Esperen un poquito. Mary Greer. Déjenme borrar esto. El juego de el método maestro, perdón. El método maestro basado en el oráculo de Lenormand. Acá está. El método de Lenormand, ¿qué es el oráculo? El curso, no quiero un curso. Un curso del tarot, no está. Está el blog de Lee Figueroa, que es brillante. No encuentro lo que ando buscando. Eventualmente lo encontraré, esperen un poquitito, porque soy terca como una mula. Mary Greer, a ver si lo encuentro. Tarot, Lenormand, Death Discovery, acá. Es apasionante, esta mujer pudo ir a los museos y encontrarse con todas las cosas, la tradición de Petit Lenormand, eran 32, acá está. Ahí lo encontré, no puedo creer. Mire, resulta, miren lo que encontró. Me he pasado, dice Mary K. Greer, con 2 G-R-E-E-R, estudiando esto. Eran 34 cartas para decir la fortuna, creadas en Alemania en 1846, ya había muerto Madame Lenormand, basado en un juego multipropósito llamado de Caspar Hechtel, llamado Die Spiel der Hoffnung. ¿Qué te recontra? Dijeron. En Nuremberg en 1799, mucho antes que ella estaba viva. El Petit Lenormand se apropia mucho, toma el nombre de Madame Lenormand, la más famosa lectora de cartas, que murió en 1843. Estamos hablando del 46. Estoy anunciando carteles, no sabe lo que son. Voy a ver si se lo saco al cartel. El primer juego con 32 cartas. Hay una carta que se llama la carta azul, que lo tengo en el tarot de Bellini, que forman lo que se llama Les Amusements des Allemands, o las diversiones de la corte de Viena, en la cual los misterios y el adivinar la fortuna está incluido. Están los granos, como leer los granos de café, de la taza de café, que está en el libro de Lisa Young Sutton. Y el nuevo juego imperial
ha sido inventada. La corte de Viena, esperen a ver si puedo darles la cámara. Miren lo que es. Este es el aviso. Perdón, pero les quería mostrar eso. Ahora resulta que estoy mostrando la computadora. Muy bien. Bueno, son gajes del oficio. Muy bien. Miren qué apasionante. Este entretenimiento austrogermano está basado en algo que se inventó en 1794 y él dice: este juego hace su aparición en Viena en 1794 en la corte imperial. Ha sido difundido a través de todos los círculos sociales. Los editores, por lo tanto, esperan que en un país donde hay tanta libertad, curiosidad y discernimiento en sus habitantes, sea tan conspicuo como aquellos de la Gran Bretaña y que va a ser tenido en estima. Apasionante. Estamos hablando de la emperatriz María Teresa de Nápoles y Sicilia, 1772 a 1807, que fue precisamente, esta mujer fue la última emperatriz romana de lo que era en madre de 9, es la casta de toda la descendencia imperial, ¿no? Esto está en el Museo Británico, son 32 cartas en un pequeño librito que tienen un emblema con varios caracteres y sirven para jugar. Miren qué apasionante. Primero, los caminos. Segundo, el anillo. 3, el ancla. El trébol. 4, el ancla. 5, la víbora. 6, la carta. 7, el ataúd. 8, la estrella. 9, el perro. 10, los lirios. 11, la cruz. 12, las nubes. 13, el sol. 14, la luna. 15, la montaña. 16, los árboles. Se llama también el largo esfuerzo. 17, el niño. 18, la mujer. 19, el hombre. 20, el jinete. 21, el ratón. 22, el birch rod, como es el látigo. El 23 es el bouquet. 24 es el corazón, es que se ha mantenido. 25, el jardín. 26, el pájaro, o el turtle dove, es el, ¿cómo se llama? Eso que hacen, la torcasita, la torcaza. 27, los peces. 28, el león, que también puede ser confundido, tomado como los osos que te atacan, etc. La 29 es el árbol, el segundo árbol es un green bush, viene a ser la llave. 30, los gusanos, o lo que te consume, que se confunde con el zorro, identifica el zorro. 31 es la casa y 32 es la guadaña. Yo con esto les quería terminar de contar cómo, y les voy a copiar ahora, lo voy a copiar porque es una maravilla. A ver si me deja copiarlo para ponérselos en lo que voy a subir. Muy bien. Yo con esto quería despedirme de ustedes más que nada y decirles qué es lo que me pasa a mí. Cuando yo tomo el método maestro, yo creo que hay 6 cartas que serían las casitas que uno visita, que yo ya se los hice de la 1 a la 6. ¿Cuál es el proyecto que tienes a mano? ¿Cuál es tu satisfacción? ¿Qué te da satisfacción? ¿Cuáles serían tus sucesos, tus éxitos? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Qué oportunidad o qué chance tienes? ¿Y qué deseas realmente? Luego, en la segunda fila, estamos hablando de 6 por 6, 36. Esto ya se lo he hecho. La última carta no tiene nada que ver con el gran tablón. Ya tienen un significado.
Hola Maxi, querido. Tiene, por ejemplo, la última es tu salud. Bueno, ¿qué te puede pasar? Pero tiene preguntas. Entonces lo que yo pensaba realmente es que uno debería usar, y esto para mí es fundamental porque fue parte del sueño, vamos a suponer que solamente quieren usar 36 cartas, de las cartas de póker, apartarlas de un mazo de cartas comunes como estas. Ustedes saben que tienen que sacar los 2, los 3, los 4 y los 5, y ustedes se arman su propio tarot de Lenormand, como lo tengo acá. Yo primero me hice mi tarot de Lenormand. Me lo armé yo sola, con las cartas de póker, los ratones, pero por eso yo aprendí los números y las imágenes y no me puedo desprender. Entonces cuando ustedes tienen, imagínense, con este mazo, con este masito, con este, van a hacer una apertura. A ver si podemos sacar para acá. Perdón el desorden. Parece que no hago más que pedir perdón últimamente. Disculpen el desorden. Imagínense que ustedes tienen 36 cartas. Lógicamente que debería sacar, no las tengo separadas, pero vamos a imaginarnos que tenemos las 36 y empezamos. La casa 1, la casa de Aries, la casa de Tauro, la casa de Géminis y la casa de Cáncer. Tienen que estar, tengo medio mezclado a los reyes con la casa de Cáncer. 6 de espadas. Ya tenemos 4. Sí, Cáncer. ¿Puedo seguir en redondo? Vamos a seguir en redondo. Esto es una tirada astrológica. La casa de Leo, otro 6, qué increíble. Estamos con los 6. Recuerden que empiezan los 6. 1, 2, 3, 4 es la casa de Cáncer, 6 es la casa de Leo, 7 es la casa de Virgo. Vamos a Libra. La casa de Libra, me toca el Rey de Corazones, que corresponde a la casa de la casa. Vamos a la casa de Escorpio, me toca el 8 de oros. Busquen lo que es el 8 de oros. Vamos a la casa de Sagitario, el Joker lo voy a sacar. El 8 de espadas. Vamos a la casa de Capricornio, el 2 no me sirve. El 9 sí me sirve. Recuerden, 2, 3, 4 y 5 no existen en Lenormand. Y mi pregunta es, si alguien sabe, díganme por qué. Muy bien. Vamos a la casa de Acuario, caballo de bastos, o sota de bastos, como que preste el caballo de bastos, y la casa de Piscis, que me toca las de bastos, que son los contrarios. Lo que yo soñé, lo que vi con toda claridad, era que me decía, de las 36 cartas, las colocas, vamos a tomar un mazo de Lenormand, como que ponía una base, que es lo que debería haber hecho primero, y tomas las 36 cartas para saber qué te pasa en tu fuego, en tu patrimonio, con tus vecinos, con los hermanos, con las comunicaciones dentro del hogar. Parecería que hay una mudanza acá. Tengo muchas ganas de tomarme unas vacaciones, cosas que no puedo hacer. Con los hijos, éxito profundo, la casa de Leo. Con la salud, hay una mujer de Acuario, Libro, Géminis, que es el ramo también. En la casa de Libra hay en la casa de la casa. En la casa de Escorpio está el 8 de oros, que no me acuerdo realmente lo que es el 8 de oros. Esperen un poquito que yo les digo. 8 de oros, 8 de oros. 8 de oros. Acá está, la montaña, o sea que hay un problemita acá, en la casa de lo que se termina, la montaña, el 9 de espadas, el 8 de espadas, 9 de espadas, en la casa de Capricornio, el 8 en la casa de tu creencia, tu filosofía de vida, que es el opuesto de Géminis, Capricornio es el opuesto de Cáncer, la estabilidad de tierra, de Saturno, con el 9 de espadas, que es una carta brillante en las cartas de Lenormand.
Y con el 6 de espadas hay algo, déjenme ver cuál es el 9 de espadas, que no me acuerdo. Me quedé en blanco. Esperen un poquitito. Una cosa es mirar las cartas y otra cosa es mirar los insertos. Recuerden que las nubes es el rey. El 10 de espadas es el barco. Ay, la víbora no es. El 10 de oros no. 7 de oros. El 9 de bastos no. Los niños no. 8 de copas tampoco. 6 de oro. El 8. Pero será posible. El 9 de espadas. Quiere decir que hay una estabilidad que se logra a través de un movimiento, bien, que hay un estado del que hay que salir en el área de la carrera. Opa, ya empezaron a volarse. Bueno. Recuerden que yo estoy trabajando en dos órdenes numéricos, porque el ancla es la carta 35. Entonces uno está mirando el inserto. Siempre tienen que preguntarse, ¿qué voy a mirar? ¿A qué le voy a dar prioridad? Entonces en el sueño, imagínense que esto está acá, todo divino, las casas de las casas. Salió eso y usted empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La casa 7, la casa Libra, 8, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aries, Tauro, Géminis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, perdón, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. No sé por qué me sobra una. Esperen un poquito, en alguna parte me perdí. Acá. Entonces, estas tres cartas van a ser una lectura. Esta es la primera, la víbora, los peces y el perro. Los momentos de ansiedad, de desconfianza, en la casa de las ideas, tener cuidado con tus recursos y trata de buscar el apoyo y la lealtad de alguien. Esto es en la casa de Aries. Y aunque no esté esta carta básica, ustedes ya se dan cuenta. Pero ¿por qué es importante la carta básica del tarot? De las cartas de póker, del tarot. Porque ya les dan una idea. Y si estamos hablando de un préstamo y estamos hablando de los recursos, que es el rey de bastos, y estamos hablando del 10 de copa de la lealtad, y estamos hablando de la reina de oros, quiere decir que esto se está manejando en personas conocidas y todo depende de una. Vamos a suponer la casa. ¿Por qué aparece el 6 de espadas? Y me aparece el cambio, el riesgo, el animarse a empezar de nuevo, una dama, la segunda carta una mujer y la llave. Entonces, si me aparece en la casa de la casa, quiere decir que indudablemente hay apertura de algo, hay un inicio de algo nuevo. En el amor, vamos a ver, el amor, los hijos, la primera, tu fama, tu intuición, y hay algo que se ilumina respecto a los hijos, a la creatividad, al amor. Vamos a ver la salud, que hace días que ando con este cólico. Hay una comunicación, hay una tensión, un estrés generada precisamente por una persona que me va a crear un doble discurso, y la persona es de Aries, Sagitario, Leo, y abajo me salió la reina de espadas. Y así sucesivamente. Entonces, esto fue el sueño clarísimo que tuve. Las 36 cartas de Lenormand son lecturas exactas de las 12 cartas astrológicas. Ustedes, si no quieren ponerle cartas abajo, no se las pongan, pero los va a ayudar tanto en el amor, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, este es tu patrimonio. A ver qué pasa con el patrimonio. Bueno, algo que amas profundamente, la primera carta estaba acá,
te va a crear un poco de confusión el hombre de Virgo, Tauro, Capricornio, y te va a sacar de tu estabilidad. ¿Entienden? Esta es la carta de los hijos, los primos, los hermanos, los vecinos, la suegra, el suegro, la cuñada, y aparece una notificación de una persona mayor, la muerte o fin de una etapa, y como que dentro de los hijos están cerrando una etapa que les da gran alegría, capaz que están vendiendo una casa o algo, pero hay un proceso de algo que se trunca con el ataúd. Y así sucesivamente. Porque, ¿qué nos pasa cuando abrimos las cartas? Generalmente queremos saber, no solo de nosotros, sino qué piensa Juan, cómo me ve, qué opina. Entonces ustedes acá pueden ver a sus hijos, sus compañeros de trabajo. Vamos a ver la casa de Piscis. Me aparece el aislamiento de la torre. A ver si lo ven ahí. Los problemas legales. La sensación que la reina de espadas precisamente, con las ratas, que uno siente que realmente si uno hace negocios en este momento es perder plata. Pero también hay una sensación de inconsciente colectivo en la casa de Piscis, que uno se siente devaluado, etcétera, etcétera, etcétera. Así ustedes van a encontrar dónde está su víbora, dónde está su zorro, dónde está, en qué área, dónde salió que ni siquiera lo di vuelta, los anillos, dónde está la hoz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto, que es una charla, no es mítica, ya vamos a ir a la mitología de los 5 y los 6 y del sumo sacerdote. Y pido 1000 disculpas si con un comentario he herido la sensibilidad ajena. 1000 disculpas. Sean felices. Y por Dios, a todas las madres argentinas que no saludé, un abrazo enorme. Y les deseo lo mejor en estas elecciones del domingo.